Vamos a terminar la explicación de este tema hablando de las sales minerales. Inicialmente, pues como siempre, intentar hacer una definición de lo que son las sales minerales. Desde el punto de vista químico, podríamos definir las sales minerales como la combinación de una base más un ácido. Todos hemos referido alguna vez ese aforismo químico que dice que un ácido más una base da sal más agua. Pero esto desde el punto de vista biológico aporta muy poco. La definición de sal mineral desde el punto de vista biológico sería decir que son biomoléculas inorgánicas, que es lo que estamos estudiando, fácilmente ioniciables, fácilmente disgregables por la acción de que el medio interno es un medio acuoso y da aniones y cationes, y que la podemos encontrar en los seres vivos en tres maneras: disueltas, precipitadas o combinadas a sustancias orgánicas. Esa manera de presentarse en los seres vivos nos da origen a la clasificación. ¿Cómo podemos clasificar las sales minerales? Pues según cómo se presenten en los seres vivos, en sales minerales precipitadas, en sales minerales disueltas y en sales minerales combinadas a sustancias orgánicas. Las sustancias minerales precipitadas las podemos definir como aquellas sales minerales que son insolubles y van a formar fundamentalmente estructuras sólidas con funciones estructurales de protección y de sostén, como es, por ejemplo, el tejido óseo, formado por fosfato tricálcico y carbonato cálcico, el esmalte de los dientes, formado por fluoruro cálcico, los caparazones de algunos crustáceos, formados fundamentalmente por sílice, la pared celular vegetal, que va a tener oxalato cálcico, y algunas excreciones salinas específicas, como son los otolitos y la magnetita, que son unas concreciones de sales minerales, otolitos específicamente en el oído y que juegan una función fundamental en el aparato estatoacústico, y la magnetita fundamentalmente en aves y que va a servir para su orientación. Las sales minerales disueltas, como os podéis suponer, son las más importantes porque son las que nos vamos a encontrar en el medio interno. Y ya sabéis que en el medio interno, que es un medio acuoso, estas sales nos las vamos a encontrar fundamentalmente disociadas. De tal manera que esa disociación de esas sales minerales pues van a facilitar la regulación de parámetros como son la presión osmótica, como es el pH, como es la distribución de cargas eléctricas, y todo eso están englobados en lo que dijimos inicialmente como una de las características fundamentales de los seres vivos, que era en mantener la homeostasis interna de esos seres. Sales minerales disueltas positivas, que serían los cationes, como el calcio, como el sodio, como el potasio, como el magnesio, como el zinc, como el hierro, o sales minerales disueltas aniónicas, los aniones, como los cloruros, los sulfatos, los fosfatos, los nitratos, los bicarbonatos o los silicatos. Y un tercer grupo, que serían las sales combinadas a sustancias orgánicas, como son, por ejemplo, sales minerales de sulfato unidas a otras sustancias orgánicas que nos dan, por ejemplo, la heparina o el agar-agar, heparina, que es un anticoagulante, y el agar-agar, que es un espesante. Los fosfatos, que unidos a determinados lípidos van a originar los fosfolípidos, van a formar los fosfolípidos, que son fundamentales en la conformación de las membranas plasmáticas. El magnesio, que son fundamentales para la conformación de la clorofila, y el hierro, que va a ser un compuesto fundamental en la hemoglobina y en la mioglobina. ¿Cuáles van a ser las funciones de estas sales minerales? Pues fundamentalmente las sales minerales van a tener, como hemos dicho, función homeostática, es decir, por un lado, intentar mantener el grado de concentración salina, es decir, se van a encargar de mantener el equilibrio osmótico. Para entender bien lo que es el equilibrio osmótico, vamos a explicar ahora a continuación lo que es la ósmosis y la diálisis. En segundo lugar, van a tener también otra función homeostática del mantenimiento del equilibrio ácido-base, es decir, las sales minerales también van a jugar un papel muy importante en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, reguladoras de pH, y entonces tendremos nosotros que explicar
lo que son las soluciones amortiguadoras, las soluciones tampón o soluciones buffer. Serían las dos funciones fundamentales de las sales minerales: mantenimiento del grado de concentración salina, mantenimiento del equilibrio ácido-base, para lo cual nos vemos obligados a explicar ósmosis, diálisis y lo que son las soluciones tampón. Y después están las funciones específicas de cada catión, la intervención concreta en procesos fisiológicos específicos, como es, por ejemplo, la función catalítica. Nos vamos a encontrar con muchos aniones, cationes que actúan como cofactores en las reacciones enzimáticas, sirviendo para su aceleración, como el hierro, como el magnesio, como el cobre. Hay otras sales minerales que van a tener función electroquímica, de gradiente electroquímico, de intervenir, pues, por ejemplo, en el potencial de membrana o en la contracción muscular. Es el sodio, el potasio, el cloro, el calcio. Antes de empezar la explicación de los fenómenos osmóticos y de amortiguador de soluciones tampones o buffer, recordar que el estado físico representativo de la materia viva son las dispersiones acuosas, es decir, el medio interno de los seres vivos son dispersiones acuosas en las cuales el disolvente es el agua, como hemos dicho, disolvente universal, y el soluto van a ser las diferentes biomoléculas que van a circular, que van a componer al interior de ese ser vivo, y entre ellas también las sales minerales. Y que esa biomolécula, al estar en una dispersión acuosa, van a tener las tres propiedades que tienen las dispersiones acuosas en su totalidad: difusión, ósmosis y diálisis. Por lo tanto, empezamos a explicar qué es la difusión o qué entendemos por difusión. La difusión es un fenómeno por el cual las moléculas de soluto tienden a distribuirse uniformemente en el seno del disolvente. Si nosotros lo expresáramos con estos esquemas, pues vemos perfectamente cómo estas bolitas que son verdes con estas bolitas que son de color rosa o de color naranja, si las sometemos a un proceso de difusión, se van a distribuir hoy uniformemente en el seno del disolvente. Es lo que nos ocurre normalmente cuando nosotros disolvemos azúcar en una taza de café, que no hay sitio más dulce ni sitio menos dulce, sino que en ese caso el azúcar se distribuye de manera uniforme en el seno del disolvente. Este proceso es lo que se llama difusión, o que nosotros lo vamos a estudiar también como difusión pasiva. Si nosotros cogemos y separamos dos dispersiones coloidales, dos dispersiones de diferente concentración, y las separamos por una membrana, esta que está puesta aquí, pero que sea una membrana permeable. ¿Qué significa la palabra permeable? Pues que deja pasar soluto y disolvente en ambas direcciones. ¿Qué es lo que tienden esas dos disoluciones? Pues de manera espontánea van a tender a igualar las concentraciones, es decir, a hacerse isosmótica, a hacerse isotónica. Ese es el proceso de difusión, el paso de soluto y disolvente a favor de gradiente de concentración. En este caso, en este ejemplo que nosotros tenemos, el soluto tenderá de ir de este compartimento, que es donde hay más, a este, que es donde hay menos, y el disolvente, que es el agua, tenderá a pasar desde este compartimento que hay más a este compartimento donde teóricamente están más concentrados, con el objetivo de convertir las dos disoluciones en similar mediante esta membrana permeable. ¿En qué consiste el proceso osmótico? ¿Qué es la ósmosis? Bueno, pues el proceso osmótico es un proceso que se produce igual que el de la difusión simple. Hemos dicho que es cuando se separan dos dispersiones mediante una membrana permeable a soluto y permeable al disolvente. Aquí vamos a coger y vamos a separar dos disoluciones mediante dos dispersiones, mediante una membrana. Esta membrana tiene la característica de ser una membrana semipermeable al agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no deja pasar soluto y lo único que deja pasar es agua. Cuando las dos dispersiones que están separadas existe un medio que es más diluido
que es menos concentrado, que es el compartimento hipotónico, que es este que estoy señalando, junto a otro medio que es el compartimento hipertónico, y lo único que puede pasar a través de esa membrana semipermeable es agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que el agua va a coger y va a desplazarse en este esquema hacia la derecha. Va a haber un flujo pasivo de agua, una difusión pasiva de agua, una difusión sin gasto energético desde el compartimento hipotónico al compartimento hipertónico, con el objetivo de ¿qué? Pues de igualar las concentraciones en ambos compartimentos. Eso es lo que se conoce como fenómeno osmótico, eso es lo que se conoce como ósmosis. En este esquema lo vemos igual de claro. Dos soluciones, una solución hipoosmótica, es decir, una disolución hipotónica, una disolución menos concentrada, una disolución hipertónica, una disolución más concentrada y lo que es más importante, una membrana semipermeable que lo único que deja pasar es agua. ¿En qué consiste la ósmosis? Pues en el flujo pasivo de agua que existe desde el compartimento hiposmótico al compartimento hiperostónico con el objetivo de igualar las concentraciones. Veis que cuando pasa agua, pues desde el compartimento que sale el nivel de agua disminuye y al compartimento que llega el nivel de agua aumenta con el objetivo de igualar esas concentraciones. Si yo quisiera de alguna manera parar ese flujo de agua, imaginaros que yo tengo aquí los dos tubos en I que hemos puesto con esa membrana semipermeable, el compartimento hipertónico y el hipotónico, y hay una difusión pasiva del agua del hipo hacia el hiper, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que veis que la altura del tubo en U está cogiendo y está disminuyendo. Si yo quiero detener ese flujo pasivo de agua, lo que tengo que hacer es propiciar una presión necesaria que en este caso la haría en este ramal de la U para equilibrar, para parar este flujo pasivo de agua. Esa presión necesaria para detener el flujo pasivo de agua que se produce en la ósmosis se conoce como presión osmótica. Muy bien. Hasta aquí entendido perfectamente lo que es el fenómeno osmótico, pero mire usted, la ósmosis es un proceso físico, yo estoy estudiando biología. Pues mirad, aquí es donde está la deriva hacia el medio interno de los seres vivos, y es que las membranas en la célula se comportan como membranas semipermeables al agua, lo que quiere decir que los fenómenos osmóticos también se van a producir a nivel celular, de tal manera que cuando yo cojo una célula y la pongo en un medio isotónico, va a entrar y va a salir agua y el volumen de la célula no se va a alterar. Pero si la cojo y la pongo en un medio hipertónico, como el agua va a salir desde el hipotónico, que es el interior de la célula, hacia el exterior, la célula se va a destruir. Y en el caso de que yo la ponga en un medio hipotónico, pues va a ocurrir exactamente igual, tanto en las células animales como en las células vegetales. Ocurre exactamente, bueno, quizás en las células vegetales un poco más porque las paredes las protegen de estas variaciones de presión osmótica. Estos fenómenos en las células tienen nombre propio. Conocemos como plasmólisis, cuando nosotros introducimos una célula en un medio hipertónico. Es este caso que tenemos aquí abajo, el caso B. Cuando tenemos la célula en un medio hipertónico, hemos dicho que el agua va desde el hipotónico al hipertónico, por tanto tiende a salir, la célula tiende a arrugarse, tiende a encorjerse y a este fenómeno se le llama fenómeno de plasmólisis, ¿vale? Esto sería fenómeno de plasmólisis. Si yo lo cojo y lo introduzco en un medio que es un medio hipotónico, por ejemplo, la introduzco en agua destilada, la célula quedaría como parte hipertónica, el medio hipotónico, el agua lo que tiende es a entrar. Y cuando el agua entra, las células cada vez se van hinchando, se van redondeando más, hasta que llega un momento determinado en que se rompen. Ese fenómeno de ruptura celular es lo que se llama turgencia. ¿Qué es la turgescencia? Lo contrario, entra agua y se hincha. Y si la célula la tenemos en un medio isotónico, no va a haber movimiento neto de agua porque va a entrar y va a salir con toda la normalidad posible. Luego veis que la regulación de la presión osmótica
va a depender fundamentalmente de estos movimientos de agua. Aquí tenemos un ejemplo puesto de los fenómenos osmóticos celulares que se producen en células animales y células vegetales. Hemos puesto como ejemplo en las células animales los hematíes y vemos que es lo que va a ocurrir cuando nosotros sometemos a esos hematíes a un medio hipotónico o a un medio hipertónico. Si yo los medios la pongo en un medio hipotónico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a producir el fenómeno de tusquescencia y se va a producir la hemólisis, la ruptura de la célula, en este caso del glóbulo rojo. Si yo introduzco la célula en un medio hipotónico, va a producirse la retracción, el arrugamiento, el encogimiento de la célula y aparece la plasmólisis. Exactamente igual que va a ocurrir en las células vegetales, aunque ya he dicho que gracias a la aparición o de la protección de la pared celular, esos fenómenos son menos llamativos, pero igualmente producidos. Ahí lo que hemos explicado como ósmosis. ¿Qué es la diálisis? Pues volvemos a ver que la diferencia entre difusión y ósmosis ha sido la membrana, pues la diferencia entre ósmosis y diálisis va a ser la membrana. Es cuando nosotros separamos dos dispersiones de diferente concentración, ¿veis? Aquí tengo una dispersión muy concentrada, hipertónica, y otra dispersión hipotónica, pero la vamos a separar por una membrana semipermeable que deja pasar agua y deja pasar soluto de bajo peso molecular. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si deja pasar agua y deja pasar soluto de bajo peso molecular, se va a producir una difusión pasiva del agua del compartimento hipotónico al hipertónico, es decir, se va a producir lo mismo que en la diálisis, pero también va a haber una difusión pasiva de las moléculas de soluto de bajo peso molecular del compartimento donde estén más concentrados, desde el compartimento hipertónico al compartimento hipotónico, con el objetivo de que finalmente se van a coger y se van a igualar las dos concentraciones. Mirad, esto es importante porque con este método, con una membrana semipermeable que deja pasar agua y soluto de bajo peso molecular, vamos a poder separar de alguna manera las sustancias de alto peso molecular de las de bajo peso molecular sin tener que romper la membrana plasmática. Y esto es un proceso que se utiliza mucho en medicina, que es lo que se llama la diálisis o la hemodiálisis para las personas que tienen una afección renal. Veamos claramente cómo se produce el fenómeno dialítico. Imaginaros que yo tengo aquí dentro una disolución en el cual tengo moléculas de alto peso molecular, las rojas, y moléculas de bajo peso molecular, que son estos puntitos azules. Y aquí tengo una membrana que se llama membrana dialítica, que son semipermeables, que dejan pasar agua y soluto de bajo peso molecular. Y aquí en medio pongo una solución concentrada, perdón, una solución diluida, hipotónica, de lo que se llama la solución dialítica, e introduzco esta disolución y la dejo un tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues mirad, lo que va a ocurrir es que como aquí hay más agua que aquí dentro, este compartimento es hipotónico y este hipertónico, tenderá a aumentar la cantidad de agua que entra. Luego veis que este tubo ha ensanchado porque ha entrado más agua, pero también me ha servido porque como aquí no hay ninguna partícula de pequeño peso molecular, pues aquí tengo muchas partículas de pequeño peso molecular que han salido con el objetivo de igualar ambas concentraciones, y la de alto peso molecular se han quedado dentro. Imaginaros por un momento determinado que las partículas azulitas, las de pequeño peso molecular, es la urea que un riñón que está en insuficiencia renal no puede excretar. ¿Cómo puedo limpiar yo la sangre? Quitando exclusivamente la urea, bajo peso molecular, y no trayéndome las proteínas ni destruyendo las proteínas. Pues mediante una máquina dialítica que la pongo en contacto con un líquido que va a favorecer el agua ni que entre ni que salga, o que entre y salga pero se mantenga constante, pero que con el tiempo pueda coger y pueda sacar esa cantidad de urea y de esa manera pues tener la vida menos precarizada a esa persona hasta que le venga un trasplante de riñón. De esa manera nos queda claro que las sales minerales juegan un papel muy importante en el mantenimiento del equilibrio osmótico, lo que es la ósmosis y lo que es la diálisis. Pero es que hemos dicho que las sales minerales tienen otra segunda función, que es la de mantener el equilibrio ácido-base. Y para eso, inicialmente, tenemos que dejar claro lo que es la escala de pH.
Recordemos, conceptos de química de los 2 últimos años. ¿Qué es ácido? Ácido es una sustancia que es capaz de desprender protones, es decir, de liberar hidrogeniones en un líquido, de aumentar la concentración de hidrógeno en un líquido. Cuando una sustancia libera esa gran cantidad de hidrogeniones, decimos que es un ácido fuerte, porque está totalmente disociado en agua y porque ha desprendido grandes cantidades de hidrogeniones. ¿Qué es una base? Justamente lo contrario, una sustancia que es capaz de captar protones o de ceder grupos hidroxilos OH al líquido. Hablaremos de una base fuerte cuando la sustancia esté totalmente disociada en agua y aporta gran cantidad de OH. Luego, el medio que sea ácido o que sea básico va a depender de la concentración de hidrogeniones que tenga. De tal manera que entenderemos que un medio es más ácido cuando tenga más cantidad de hidrogeniones libres en su interior y un medio es más básico cuando tenga mayor cantidad de hidroxilos en su interior. Y eso es lo que nosotros vamos a medir con el pH. Si una sustancia, si un medio interno es más ácido o es más básico. Y como siempre, para intentarlo hacer de una manera científica, pues intentamos escalarlo y hacerlo con un parámetro que se llama la escala de pH. Y para hacer la escala de pH necesitamos buscar la molécula neutra, el equilibrio, ¿vale? ¿Cuál es la molécula neutra? Pues la molécula neutra es el agua, que se considera un electrolito débil. ¿Qué quiere decir según la definición que acabamos de dar de que el agua es un electrolito débil? Pues que cuando el agua está en condiciones normales, una pequeña parte, muy pequeña parte de ella, se encuentra disociada, se encuentra ionizada. Es decir, en la forma esta que tenéis aquí expresada ahora mismo, ¿vale? El agua más el agua nos va a dar la disociación en protones, en concentración de hidrogeniones y en concentración de OH, en condiciones normales, muy pequeña parte es como se encuentra disociada. Aquí abajo tenéis lo mismo que en la fórmula, 2 moléculas de agua, cuando se encuentra en condiciones normales, muy pequeña cantidad se encuentra disociada. Por eso decimos que el agua es un electrolito débil. Y yo preguntaría, ¿cuánta es la cantidad de agua que se encuentra disociada? Y eso es lo que determinados químicos han ido determinando y es lo que ellos han denominado producto iónico del agua. El producto iónico del agua es la cantidad de hidrogeniones multiplicada por la cantidad de hidroxilo que existen en condiciones normales, que es igual a 1 por 10 elevado a la menos 14. Si yo esto lo simplifico, pues veo que la concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de hidroxilo en el agua, será la mitad cada uno y corresponde aproximadamente a una cantidad de 1 elevado a la 10 a la menos 7 moles por litro. Veis que es un número muy feo, que es un número difícil de manejar, puesto que he dicho que la acidez o basicidad del medio va a estar en función de ese 10 elevado a la menos 7. Entonces los matemáticos se pusieron a jugar con el número y empezaron y dieron una fórmula para su mejor manejo, que es el pH. Y entendemos por pH como el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Y si hemos dicho que la acidez o basicidad de los medios biológicos se expresa en función de esta concentración de hidrogeniones, pues bueno, si yo le cojo y le digo menos el logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 7, resulta que en condiciones normales el agua tiene un pH que es el pH 7, ¿vale? Que es un pH neutro. En este esquema lo vemos muy bien. Tengo agua pura, ¿vale? Donde la concentración de hidrogeniones es igual que la concentración de hidroxilo, y serían de cada uno 10 elevado a la menos 7. Si le hallo la fórmula de pH, sería pH igual a 7. Por eso entendemos que el pH igual a 7 es un pH neutro. Mire usted, si yo a esa disolución le añado ácido clorhídrico, ¿qué ocurrirá al estar dándole un ácido fuerte que se va a disociar rápidamente? Estoy aumentando muchísimo la cantidad de hidrogeniones y por lo tanto estoy convirtiendo el medio en ácido. Cuanto menor sea el pH, mayor será la acidez de ese medio. Por lo tanto, entre el pH 7 y el pH 1, cada vez que sea más bajo, estamos teniendo un pH mucho más ácido. Y en este
tercer caso nos pasa lo contrario. Imaginaros que yo disuelvo sosa cáustica, hidróxido sódico, que es una base fuerte, va a producir gran cantidad de hidroxilo y va a disminuir la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones va a aumentar de 7 a 14, que es el máximo. De esta manera entendemos que el pH neutro es 7, entendremos que el pH básico son los mayores a 7, 7 hasta 14, los pH ácidos son de 7 hacia abajo, de 7 hasta 1. En estas imágenes tenéis pues diferentes tipos de pHs y de concentraciones de hidrogeniones y de hidroxilo. Aquí tenéis pH 7, donde tenéis la misma concentración de hidroxilo que de hidrogeniones que de hidroxilo. Conforme vamos del pH del 7 al 1, vemos que la concentración de hidrogeniones es mayor y aquí vemos que la de hidroxilo es menor y conforme vamos al revés, estamos ganando en basicidad, estamos encontrando pH 13 o 14, donde la concentración de hidrogeniones es muy baja y la concentración de hidroxilo al revés, donde la concentración de hidroxilo es muy alta y la concentración de hidrogeniones muy baja. Y estos dos esquemas que os he puesto aquí es pues para que veáis que la sangre humana tiene un pH ligeramente básico, 7,3, 7,4, 7,2, y de ahí hacia arriba, hacia los pH básicos, pasando por el agua del mar, que tiene casi un pH 8, donde la solución de una levadura pues tiene un pH 9, donde el amoníaco doméstico tiene un pH 12 y donde la lejía pues tiene casi un pH 13. Y hacia abajo todo lo contrario, donde la leche pues tiene un pH de 6,5, donde el café tiene un pH de 5, es un pH bastante ácido, donde la cerveza y el café pues tienen un pH 4 y donde el jugo gástrico, que es fundamentalmente el clorhídrico, pues tiene un pH 1 o 2. Donde vemos que a nivel de alimentos el agua es la única que tiene pH 7, nos vamos hacia el ácido, pues tanto el alcohol como el pan, como el pastel, como en la carne o como las sodas tienen pH ácido y vemos que la mayoría de las verduras y de frutas pues tienen pH básico, donde tenemos el tomate con un pH 8 o la col o el brócoli. De esta manera pues tenemos la distribución de estos pH. ¿Y cómo regula el medio interno las variaciones de pH? Bueno, pues las variaciones de pH se van a coger y se van a regular gracias a unas soluciones que se llaman soluciones buffer o soluciones tampón. Se define una solución buffer como un par ácido-base conjugado, es decir, un ácido débil y su base conjugada, que actúa como dador o como receptor de hidrogeniones según le convenga al medio. Mire usted, si estoy en un medio muy ácido y necesito que sea menos ácido, lo que voy a hacer es quitar hidrogeniones. Si estoy en un medio muy básico y a mí me interesa que sea más ácido o que sea asimile al neutro, pues le voy a dar más hidrogeniones. ¿Cuáles son los tampones, las soluciones buffer más comunes, más utilizadas por los seres vivos en el medio interno? Pues hay dos soluciones, dos tampones básicos. Uno es el tampón fosfato y otro es el tampón bicarbonato. El tampón fosfato es un tampón intracelular y el tampón fosfato es un tampón extracelular. El tampón fosfato lo que hace es condensar o hidrolizar el fosfato según me interese tener hidroxilos en el medio o tener hidrogeniones, y el tampón bicarbonato lo hace en el medio extracelular con esa reacción que tenéis aquí puesto, con esa doble fecha que dice que es de destrucción de bicarbonato si el medio es básico, y cuando tengo exceso de bicarbonato en el medio extracelular lo puedo coger y lo puedo controlar con la respiración. Lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, pero me queda hablar de un tercer tampón que es importante y que en este caso solamente lo vamos a nombrar, que son las proteínas, y que cuando hablemos de proteínas pues estudiaremos esta propiedad. Como estamos en sales minerales, pues vamos a hablar del fosfato y del bicarbonato como las dos soluciones ácido débil y base conjugada que actúan como dadores o como receptores de hidrogenio según interese al medio. Aquí tenemos el tampón intracelular.
el tampón fosfato. Vamos a ver si tengo un medio en el cual es un medio muy básico y tengo un defecto de hidrogeniones, tengo como el fosfato se disocia y me va a dar hidrogeniones. Y de esa manera soy capaz de añadir ácido al medio y conseguir que el medio intracelular sea un medio más adecuado. Mire usted que lo que me está sobrando son estos hidrogeniones, pues entonces lo neutraliza formando fosfato. Exactamente igual podemos hablar del tampón bicarbonato. Mire usted que yo tengo el medio en el cual está extracelular, porque el tampón bicarbonato es extracelular y necesito más hidrogeniones, pues cojo este bicarbonato y como el medio es muy básico y yo necesito que se acidifique, que aumente la concentración de hidrogeniones, pues lo descompongo y acidifico el medio. Estoy produciendo un déficit de bicarbonato. Oiga, mire usted, ¿cómo consigo aumentar este déficit? Pues haciendo que aumente la cantidad de CO2 y aumentando la cantidad de CO2 junto con el agua que tengo de sobra, formaré más bicarbonato que es capaz de producir más hidrogeniones y de esta manera neutralizar el medio. Quizás lo entendamos. Vamos a intentar explicar mejor lo que acabo de decir mediante un ejemplo. Vosotros imaginaros que estamos ante un medio extracelular ácido. ¿Qué significa que el medio extracelular sea ácido? Pues significa que tiene un exceso de hidrogeniones. Tiene muchos hidrogeniones y lo que hace falta es que quite esos hidrogeniones de ese medio. ¿Cómo se va a lograr, ya que es extracelular, quitar ese exceso de hidrogeniones? Pues lo voy a lograr formando bicarbonato. Mire usted cómo se forma el bicarbonato, pues cogiendo la reacción que hemos visto anteriormente y hacia la formación de bicarbonato. Pero este bicarbonato se va a acumular en el medio extracelular y tampoco es bueno que tengamos mucho bicarbonato. Entonces, ¿cómo eliminamos ese exceso de bicarbonato? Pues continuando la reacción y convirtiéndolo en CO2 más agua. ¿Y cómo eliminamos esa cantidad de CO2? Pues aumentando la frecuencia respiratoria y de esa manera estamos eliminando el CO2 sobrante. Por lo tanto, una acidosis del medio extracelular en un ser vivo, en un mamífero, va a producir como consecuencia el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar más CO2. ¿Por qué? Porque se está aumentando la cantidad de bicarbonato. ¿Por qué? Porque ese bicarbonato está formándose porque estamos quitando los hidrogeniones del medio interno. Quizás con este esquema lo volvamos a entender más claro. Vamos a hablar del sistema amortiguador bicarbonato. Primero, este sistema solamente se produce a nivel extracelular. Imaginaros que tenemos un medio ácido, tenemos una circunstancia en la cual el pH es ácido y tenemos un exceso de hidrogeniones. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta reacción? Porque esta reacción se va a dar a expensas de formación de bicarbonato. Esa reacción de exceso de bicarbonato va a venir dada por la reacción para formar mayor cantidad de CO2 y esa cantidad de CO2 va a traducirse en un aumento de la frecuencia respiratoria. Es el mismo caso que hemos puesto en la diapositiva anterior. Vamos a pensar en el caso inverso. Vamos a pensar que tenemos un pH básico y si es un pH básico hay un defecto de hidrogeniones, es decir, estos hidrogeniones que tengo aquí, oiga, ¿de dónde saco esos hidrogeniones? Pues lo voy a sacar del bicarbonato y voy a empezar a coger y a disminuir la cantidad de bicarbonato para que nos den más hidrogeniones y ese bicarbonato llegará a un momento determinado en que se acabe. ¿De dónde saco más bicarbonato? Pues del CO2. Oiga, mire usted, y ese CO2 que estoy aumentando su demanda, ¿cómo lo consigo? Pues disminuyendo la frecuencia respiratoria. Al disminuir la frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que aumente la cantidad de CO2. Si aumento la cantidad de CO2, aumento la cantidad de bicarbonato y si aumento la cantidad de bicarbonato y se produce la separación, pues lo que nos va a dar es mayor cantidad de hidrogeniones y por lo tanto ese pH básico lo estoy cogiendo y lo estoy corrigiendo. Lo mismo
pero a nivel intracelular es con el fosfato. El sistema amortiguador fosfato es un sistema de intentar corregir las variaciones de pH en el interior celular, de tal manera que si yo tengo un pH muy ácido con defectos de hidrogeniones, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que el bicarbonato nos va a dar esa cantidad de hidrogeniones para intentar subir el pH y conseguir un pH neutro, un pH 7, donde no haya ni defecto ni exceso de hidrogeniones. Mire usted, si yo estoy en un medio muy ácido, pues entonces lo que voy a intentar es de alguna manera quitar esos hidrogeniones del exceso que hay para intentar equipararlo. Una palabra nada más, última diapositiva del tema, en el cual vemos cómo también las proteínas van a servir para captar o para ceder hidrogeniones al medio según interese. Bueno, pues yo tengo este determinado aminoácido que compone esta proteína, donde tengo aquí el grupo amonio, que en un momento determinado puede actuar como, en este caso, donante de hidrogeniones, y entonces va a controlar los pH que sean básicos, o todo lo contrario, pueden cantar estos hidrogeniones y formar aquí NH2. Esto lo veremos más detenidamente cuando hablemos de las proteínas.